Bueno, buenos días. Yo quisiera dedicar esta ponencia a Marcos, quien en algún momento distinguió que podía construir saberes colectivos junto a ustedes, y para mí es un honor eso. Estructuro la ponencia sobre los impactos psicosociales de la violencia del conflicto territorial a partir de la narrativa de 8 personas recuperadoras del territorio de Salitre. Anudo mis reflexiones refiriendo a 3 procesos psíquicos y sus derivaciones en lo psicosocial: el miedo, el sufrimiento y el trauma. Con ellos hago una ruta interpretativa de la gravedad del impacto psíquico y colectivo de la violencia ejercida contra este pueblo indígena. Comienzo por el miedo. El miedo se entiende como la reacción frente a una situación que se percibe como peligrosa. Freud, en su texto Inhibición, síntoma y angustia, hacía una distinción entre miedo y angustia, donde situaba que el miedo está asociado a la identificación de un objeto amenazante. En tanto, la angustia ya no puede dar cuenta de dónde proviene la amenaza. Hacer esta distinción es importante porque cuando se habitan contextos de tanta exclusión y tanta violencia sistemática, se corre el riesgo de la cronicidad del miedo y de que la angustia sobrepase las posibilidades de defensa. Elizabeth Lira, en su libro Psicología de la amenaza política y el miedo, señala que el miedo crónico deja de ser una reacción específica a situaciones concretas, abro comillas, y se transforma prácticamente en un estado permanente en la vida cotidiana, no solo de los afectados directamente por la violencia, sino de cualquiera que pueda percibirse amenazado. Se trata de una objetivización del peligro que deviene en la normalización del miedo y en la naturalización de la alerta permanente, en donde se instalan en las estructuras psíquicas de los sujetos un estado de amenaza que subyace el temor primordial de la muerte. Hago referencia a una de las personas recuperadoras. Sinceramente que no. Yo hasta ahorita donde estoy, más bien, a veces tengo un extraño dolor de cuerpo, de cansancio. Me ha afectado también como en los nervios. A veces siento que estoy nerviosa, pero digo, ¿por qué estoy nerviosa si estoy en la casa y estoy bien? Y reflexiono, ¿qué es lo que me está pasando? Entonces de una vez en mi mente me llega de que mis hijos, de que mis hijas, de que los nietos, bueno, tantas cosas que hay que hacer una cosa, que falta otra, pero no hay recursos. ¿Y cómo le vamos a hacer? Esos tipos de problemas son los que afectan. Yo digo que en el cuerpo de esa manera, a veces de estar ansiosos, pero de una ansiedad que no se sabe. Hay veces que de pronto no dice, ¿cuál será la seguridad para nosotras? ¿Cuándo va a llegar la seguridad? ¿Cuándo va a terminar? El conflicto de violencia prolongada en Salitre ha instaurado un estado de amenaza que trastoca la vida cotidiana, los vínculos, los cuerpos y las subjetividades. Martín Baró, en su texto Psicología Social de la Guerra, afirmaba que en situaciones de violencia extrema, la cadena tiende a romperse por el eslabón más frágil, la niñez. Y en lo que, cito, abro comillas, ocurren profundas afectaciones que deben construir su identidad y desarrollar su vida en la red de esas relaciones deshumanizadoras. Y esto es dolorosamente claro en la comunidad de Salitre. Hago referencia a otra narrativa. Ella vive con un temor y no se quiere topar con los agresores, pero ella tiene que ir al colegio. Por ejemplo, cuando iba a la escuela, ella no quería ir a la escuela por eso, para no toparse con esos agresores, pero sin embargo, bajo ese temor hay que hacer la vida cotidiana, hay que continuar viviendo y luchando por nuestros derechos. Otra referencia. Todavía hoy a él no le gustan los ruidos fuertes, se tapa los oídos o se mete debajo de las cobijas, porque a él no le gusta la bulla, porque incluso cuando llueve durillo, a él no le gusta y no está tranquilo, y fue por lo que pasó en esos días de mucha violencia. Otra referencia. No deberían tener miedo a nada ni nadie. ¿Cómo van a crecer así? ¿Qué clase de hombres o mujeres van a ser? Hombres y mujeres atormentados y desconfiados. Bruno Bettelheim, en su libro Sobrevivir, denominó situaciones límites a las experiencias en las que las personas rebasan su capacidad de defensa y que deben enfrentar permanentemente la muerte como posibilidad.
Cito a Elizabeth Lira: dentro de un contexto amenazador e ineludible, los mecanismos de adaptación y los valores que sostienen al sujeto se hacen insuficientes e inútiles, y el resultado puede llegar a ser catastrófico. Me es inevitable la pregunta: ¿cómo se vive en una situación límite que se vuelve permanente? En el libro Neoliberalismo y Afectos, escrito en conjunto con Ignacio Dobles, nos planteamos que la instalación y la reproducción del miedo y la angustia es una estrategia de poder y dominación que facilita la impunidad y la violencia. Cito: para desprover de vínculos, de tejido social, de soportes posibles, para fragmentar y vulnerabilizar en mayor grado, para acentuar drásticamente los afectos tristes. Spinoza, en su libro Ética Demostrada, definía los afectos como aquello que aumenta o disminuye la potencia de actuar. Los afectos tristes despotencian, y el miedo es una pasión triste, cuya cronicidad puede convertirse en un síndrome de padecimiento. Fernando Ulloa, psicoanalista argentino, afirmaba que una afectación prolongada puede provocar rupturas psíquicas que pueden convertirse en un síndrome de padecimiento, porque se trata de un sufrimiento resignado, donde el cuerpo se desadueña y pierde su coraje. Ciertamente el miedo puede paralizar, pero también, como señalamos en Neoliberalismo y Afectos, puede ser también un recurso útil en tanto permite caracterizar las amenazas y los riesgos en los escenarios de afectación. Las familias recuperadoras de Salitre han tejido formas de afrontamiento al peligro que opera a través de acciones de cuidado colectiva a pesar de las situaciones más adversas. Traigo una narrativa. Tenemos personas en puntos claves que nos informan de lo que sucede, de lo que ven, si ven agresores, si ven a personas sospechosas, pero todo eso significa que tenemos que tener, digamos, saldos en los teléfonos y un sistema de cobertura que se nos dificulta. Y hay veces en las recuperaciones que dan en lugares donde totalmente no hay cobertura de nada, digamos, para el teléfono, para comunicarnos. Esto ha sido muy difícil, pero hemos aprendido a salir adelante, acuerpándonos, cuidándonos. Distingo en las personas recuperadoras entrevistadas 4 características psicológicas de los procesos desencadenados por el miedo. Sensación de vulnerabilización, una condición de alerta permanente, sentimientos de impotencia y desconfianza instalada en la estructuración de un estado de amenaza. Traigo una narrativa. Los recuperadores nunca vamos a sentir esa paz, para mí no. Siempre va a existir un miedo, pero yo digo que sí, porque tenemos lo que más necesitamos, que es la tierra. La tierra, yo siento que está todo, pero esa paz no. El miedo como estrategia juega un rol central en contextos de impunidad como el que vive la población indígena de Salitre. Se trata de una intervención subjetiva donde, cito, el otro que congela al tiempo psíquico al invadir el territorio existencial. Son vías para direccionar imaginarios de muerte que, como señala el psiquiatra estadounidense Robert J. Lifton, operan en 3 dimensiones: la parálisis, la desintegración y la desconexión con las personas. La psicóloga brasileña Fabiana de Andrade enfatiza que la impunidad persistente genera ciclos de retraumatización que dañan las subjetividades y los vínculos comunitarios. Es claro que en el caso de Salitre, que las acciones del Estado impune con un aparataje de justicia que se sustenta en lo que Membe denominó un cuerpo de 2 caras. Una solar, que instala imaginarios de igualdad y derechos, y otra nocturna, que oculta en el velo de la noche las violencias que suponen necesarias. Otra narrativa. Para nadie es un secreto, y de ahí, desde esa época empezó el genocidio que desgraciadamente permanece, y el Estado lo ha permitido. Desde que asesinaron a nuestro hermano Sergio Rojas, el Estado dejó claro de que si igual a como mataron a Pablo Presbere en aquel tiempo y a otros líderes igual, si uno de nosotros morimos en este tiempo, somos asesinados, pues nada va a parar, porque el Estado no está de parte de los indígenas. Las estrategias del miedo se tramitan como una forma de desgaste y despotenciación en la lucha de las personas recuperadoras. Otra narrativa. Los juicios se llevan, los juicios psicológicamente nos maltratan mucho,
Yo he sufrido intentos de asesinato, nos dispararon, una balacera que yo creía que ese día seguro hasta ahí me prestó la vida y fuimos y para el juez no había pruebas suficientes. Agarran al señor en el lugar de los hechos y como lo maltrata eso a uno. Y de ahí esos son procesos difíciles, duros que hemos tenido y que no sabemos hasta cuándo vamos a seguir. De Andrade enfatiza que la única posibilidad de interrumpir este ciclo de retraumatización derivado de la impunidad es la búsqueda de la justicia y la reparación, una justicia que en el pueblo de Salitre no acaba por llegar. Paso al siguiente anudamiento, el sufrimiento. Martín Baró afirmaba que cuando habitamos contextos de intensa violencia, cristalizamos en nuestros cuerpos ese sufrimiento. En este sentido, el sufrimiento psíquico se entiende, en el caso de Salitre, como una afectación que viene de afuera hacia adentro. Cito a Martín Baró, no como la emanación de un funcionamiento individual interno, sino como la materialización en una persona o grupo del carácter humanizador o alienante de un entramado de relaciones históricas. Por su parte, el filósofo francés Leblanc, en su libro Vidas ordinarias y vidas precarias, señala con contundencia cito, ser herido socialmente constituye la forma más extrema de desposesión del sí mismo, porque el sufrimiento social multiplica el sufrimiento psíquico, porque, cito, una vida que es maltratada en lo social es así, una vida que se encuentra potencialmente en el sufrimiento. Estar al borde de la relegación, no saber cómo será el mañana, demuestra la existencia de vida precaria, es decir, una vida precarizada, deshumanizada al borde de la ausencia. Ante esto, la psicóloga marxista brasileña Bader Zaguaya afirma que la relación entre las amenazas provenientes de la injusticia social provocan un proceso psicológico que lo reproduce y que ella denomina sufrimiento ético-político. Se trata de un dolor que surge de la desigualdad, de las injusticias sociales, y cito, retrata la vivencia cotidiana de ser tratado como inferior, subalterno, es decir, como un ser sin valor. Esta forma de sufrimiento se caracteriza por amenazar permanentemente la existencia, cerrar la posibilidad de movilidad y de voluntad para imponer diferentes formas de humillación que bloquea el poder del cuerpo de afectar y ser afectado. Estos afectos tristes empobrecen el yo y fragilizan sus recursos psíquicos para soportar las situaciones límites. Este tipo de sufrimiento tiende a crear escenarios de afectación personales y colectivos en los que la humillación instaura un estatuto de impotencia. En las narrativas de las personas recuperadoras identifico como dimensiones de sufrimiento ético-político. 1. El estrés y el agotamiento emocional. De ahí, emocional simplemente yo siento como cuestiones de estrés, un estrés y un cansancio mental, porque hay que pensar en muchas cosas. Tal vez yo no pienso en tanto en mí como pienso en mis hermanos, en mis amigos, en mis primos, en toda la gente que me apoya, en toda la gente que está más cerca de mí, porque ellos son la amenaza. No tanto son a mí como sino a ellos, porque yo siento que es muy posible, ahora que mataron a Sergio, entonces ahora yo siento que tal vez ellos van a querer cambiar la forma de seguir jodiendo. Entonces yo digo, nos van a hacer lo mismo, van a matar a otro tal vez, no es alguien importante tal vez como Sergio. Entonces muchas veces eso sí causa esa desestabilidad emocional de pensar en esas cosas. La tristeza. Yo he sufrido desde, ya lo digo, psicológico, económico, emocional y físico. Yo me siento casi como un torturado. Solo el desgaste de pensar cómo buscar una solución para esto, pero de ahí a veces uno se deprime al extremo, al punto que uno no sabe ni de qué, no sé, pero si es muy duro esto, muy tremendo esto y no ha terminado y nada diferente ha pasado, entonces de ahí no se sabe hasta qué tanto va a llegar la lucha todavía. Insomnio. Vea, hay síntomas que se manifiestan ya como enfermedades, como demasiado estrés, demasiada angustia. Hay veces que no puedo dormir porque tengo que estar despierta, no puedo apagar el teléfono porque de pronto hay una llamada o alguien quiere que le ayude a hacer alguna denuncia o que llame a los policías porque ahí anda algún finquero merodeando. Entonces estas cosas es demasiado fuerte por lo que vivimos día a día y como digo, por las noches uno no puede dormir porque hay que estar de guardia,
por las amenazas que han recibido las compañeras y mis hijos y toda mi familia. Entonces eso también a veces se le da unos síntomas de enfermarse, de cansancio físicamente, pero seguimos. Sintomatologías físicas. Muchas compañeras han comentado que se les ha empezado enfermedades como diabetes, como insomnio, como tristeza, que no saben por qué pasan tristes, desconfianza en cada persona que llega o extraña, hasta muchas veces, porque también en el territorio sucede que hay personas indígenas que apoyan a los no indígenas. Rabia. Siempre las agresiones han venido de parte de los no indígenas y siempre han sido como fuertes, como marcar a un compañero de esa manera, como nos han marcado nosotros también como recuperadores. El que ellos tengan ese sentir agresivo, que nos traten como animales y que el Estado no nos dé el derecho incluso a nuestras propias tierras. Es claro que las afectaciones colectivas en Salitre se cristalizan en afectaciones y sintomatología individual. Es decir, que la intensidad del impacto de la violencia se singulariza y se manifiesta a través de afectaciones psíquicas individuales. Como señalaba Martín Baró, las diversas formas de somatización en comunidades vulnerabilizadas constituye el enraizamiento corporal de la violencia. En ese sentido, la cronicidad del sufrimiento puede derivarse en un pasaje a una situación traumática. Y aquí transito al último anudamiento, el trauma. La palabra trauma remite a una herida. Se trata de una herida con efracción, es decir, algo que se rompe de forma violenta. Esta puntuación es importante porque nos remite a dos acciones específicas: el impacto violento que viene de afuera y el cuerpo que lo recibe y que es incapaz de contenerlo. Se trata de una perturbación de la economía psíquica que rebasa las capacidades de defensa porque los mecanismos habituales de funcionamiento se vuelven insuficientes para dar soporte al choque violento. La posibilidad de que la herida psíquica se produzca un daño duradero, se vincula con las significaciones del trauma, que plantea una relación entre la intensidad y la gravedad del acontecimiento que viene de afuera y las vulnerabilidades de la historia de los cuerpos que la reciben. Estamos en el proceso de lucha frente a una sistematicidad de la violencia que va progresivamente fragilizando los recursos psíquicos y colectivos del pueblo de Salitre. Se trata de un continuum de procesos de intensa violencia que intenta paralizar, fragmentar y desconectar la resistencia. Esta progresividad destructiva ha provocado un daño no solo a nivel psíquico, sino también colectivo. Son claras las manifestaciones de sufrimiento psíquico, así como las dimensiones de un trauma psicosocial. El concepto de trauma psicosocial fue propuesto por Martín Baró para entender un daño que no solo se manifiesta en las personas, sino que está situado en las relaciones. Otro minuto, Selga. Ok, gracias. Se trata de un trauma socialmente producido que provoca daño en las subjetividades. Como señala Lira, las experiencias traumáticas quedan marcadas por el daño infringido y sus efectos pueden perdurar en el tiempo, a veces de forma visible, a veces de manera invisible. Son indicadores de trauma psicosocial entre las familias recuperadoras entrevistadas. 1. Relaciones de poder y dominación. 2. Miedo. 3. Humillación. 4. Discriminación. 5. Inseguridad. 6. Desconfianza. 7. Aislamiento. Y 8. Los asesinatos de sus líderes indígenas como manifestación más extrema de la deshumanización por procesos de intensa violencia. El dolor, el sufrimiento y el daño habitan los cuerpos y las vidas de las personas recuperadoras de Salitres. No hay tiempo para tramitarlos, no hay tiempo para elaborarlo, ni para encontrar algo de alivio y poner en palabras el sufrimiento. Para procesar psíquicamente lo sucedido, operan formas de defensa psíquica a través de una disociación, como una suerte de suspensión afectiva sostenida en la fuerza que da su capacidad de lucha. Usted no sabe qué es sentir. Yo no sé si usted tiene hijos, pero yo sí. ¿Qué es sentir que cientos de finqueros te den persecución y llegue supuestamente el Estado a mediar y te prometa después de tanta agresión y tanto sufrimiento y que nada pase? Como le digo, al final uno todo se lo tiene que tragar.
A pesar de la gravedad del impacto psíquico y colectivo que puedo distinguir, la capacidad de resistencia de las familias recuperadoras de Salitre es profundamente admirable. Logran sostenerse en el sentido de lo común, la fuerza de la ancestralidad, la cosmovisión y el valor de la tierra. Esto les confiere recursos psíquicos y comunitarios de anclaje de sentido que transmutan en lugares de soportabilidad de los escenarios de amenaza, violencia, crueldad y muerte. No me desanima, eso sí, para nada no me desanima. Eso, yo sé que eso tiene que continuar, tenemos que continuar más y hay que seguir denunciando. Tal vez, por ejemplo, uno se cansa lamentablemente en el hecho de que las autoridades estén pintadas, de que la ley no actúa como tiene que ser, las autoridades, el Estado no actúa como tiene que ser, siempre tenemos que estar en la lucha, pero esto es una violencia sistemática, entonces de ahí hay luchas contra todos, entonces es un poquito difícil cuando está contra todo. Es una cuestión inexplicable cuando usted recupera la tierra misma te da esa energía. Tal vez no lo puedo explicar, pero sí lo puedo sentir. Cómo todo eso que se ha logrado le da energía a una, cómo la tierra revitaliza todo, las aguas, los bosques, los animales. Cómo usted ahorita puede preguntar a la gente y te puede decir, es que mira, ya hay venados, tepezcuintles, cosas que 5 años atrás usted no veía. Esto es cierto. Pero ninguna persona ni ningún colectivo puede vivir al borde del colapso. Esto nos abre una interpelación ético-política como proyecto sobre cómo no solo acompañar los procesos legales y políticos, sino el sufrimiento de los cuerpos como territorios de existencia. ¿Qué vías estamos construyendo? A pesar de estas memorias de dolor, creo que en medio de la violencia sistemática, los asesinatos, las estrategias del miedo e intimidación, la instauración de imaginarios de muerte, los despojos, la crueldad, la deshumanización, hay algo que al pueblo de Salitre no se le ha podido arrebatar, el nosotros. Muchas gracias.